Puerto Rico, outpost of American democracy. Puerto Rico maintains a long history of political oppression, be it imperialism or our own corrupt politicians. This is a new day where social media is our weapon for mass communication. To understand Puerto Rico's present, we must explore its past. After Spain was defeated in the Spanish-American War, Puerto Rico, Guam, and the Philippines were awarded to the United States. Under the insular cases, the United States Supreme Court stated that these new territories, quote, belonged to the United States but were not part of the United States of America, and were inhabited by alien races that are, quote, differing from us in religion. As I was going home, the Lord, real quickly, he said, Jesse, do you like your plane? Customs, laws, and the administration of government and justice. In its 75 years of history, those seeking independence had revolted in Lares against the Spanish, only to later be brutally murdered in Ponce in 1937, in Rio Piedras on Palm Sunday, and by law prohibited to wave the Puerto Rican flag. Years of violent attempts in the name of sovereignty followed. Assassin Oscar Collazo. Police hurried to America's House of Representatives in Washington following an attack by 3 Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio Lolita Lebron are hustled away from the menacing crowd. Through dossier keeping on party members and party activities on behalf of the American government, and the persecution promoted by the Statehood Party and the Democratic Popular Party. Month, in an unprecedented move, 38 officials of the Justice Department, including members of the FBI, were served subpoenas by the Senate of the Commonwealth of Puerto Rico. It is part of a continuing Senate investigation of the 1978 deaths of 2 young men on a hilltop called Cerro Maravilla. The police, Puerto Rico's Justice Department, and the governor claimed the 2 alleged terrorists had been shot by police in self-defense. The Puerto Rican Senate concluded the 2 had been executed and that the facts in the case had been kept from the public in a massive cover-up by government agencies in Puerto Rico. They also claimed that the U.S. Justice Department, including the FBI, went along with the cover-up. The incident at Cerro Maravilla is the major issue in Tuesday's election in Puerto Rico. 23-year-old Arnaldo Rosado and 18-year-old Carlos Soto were the 2 who were killed. They belonged to a radical group called the Armed Revolutionary Movement, which wanted independence for Puerto Rico. Representative Denise Marquez of the Independent Party was a victim of this surveillance and talks about the effects it had on Puerto Rican politics. El gobierno de Puerto Rico, a través de sus instituciones, persiguió políticamente al Partido Independentista Puertorriqueño y eso causó un daño electoral, un daño al partido como institución. Luego de múltiples procedimientos, luego de un escabroso procedimiento en los tribunales donde el gobierno se negaba a aceptar el reconocimiento de los daños, se negaba a aceptar su responsabilidad más allá de unas meras expresiones, vimos un juicio. Ese proceso judicial culminó con un día de juicio completo. 2011 exactamente, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitieron una sentencia el mismo día que el partido cumplía aniversario. Nos emitieron una sentencia reconociendo que el Partido Independentista Puertorriqueño, el gobierno de Puerto Rico, lo había perseguido y que le había causado daños y que era incalculable el valor de esos daños y que eso había tenido perjuicio en los procesos electorales. Es una histórica sentencia que no fue apelada y que es parte de los documentos importantes de este proceso político que es la persecución en Puerto Rico. The Independent Party lost traction, and the idea of independence weakened substantially in the culture. The years following Cerro Maravilla, it had been a continuous back and forth between the Statehood Party and the Democratic Popular Party, all embroiled in theft and corruption. Even though the last 10 years have sounded like this. Why Puerto Rico deserves to be a state. Statehood. Potential statehood. Puerto Rico statehood. The 2020 elections were a historic election cycle for the Independent Party and its candidate Juan Dalmau,
who embraced his predecessor, Rubén Berríos, who had never garnered this level of support outside the party. En la UPI, en Río Piedra, ahí estudié Ciencias Políticas y luego estudié Derecho también en la UPI. Yo estuve 7 años en la UPI, eso corre por la sangre. Luego de eso trabajé un año y me fui a hacer la maestría fuera de Puerto Rico. ¿En dónde hiciste la maestría? La maestría la hice en la Universidad de Harvard. En Harvard. En Harvard. Hice lo que llaman el LLM, que es la maestría en Derecho. Dura alrededor de un año el programa de maestría. Y de ahí entonces regreso y me integro en las tareas políticas más de lleno. Trabajo con Manuel Rodríguez Orellana, que siempre ha sido en eso una influencia en mi carrera política. Juan Dalmau proves to be a 21st century leader, thinking about globalism first and how an independent Puerto Rico fits in a geopolitical relationship with the United States as a sovereign nation. Puerto Rico ser independiente no es una ruptura ni un divorcio irreconciliable con los Estados Unidos. Y no te lo digo por mi opinión, te lo voy a decir citando los informes que se hicieron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se presentó el proyecto del Senado 712, del Senado Federal estadounidense, bajo el liderato de Bennett Johnston, que era un senador, que presentó un proyecto y se hicieron por varios años estudios sobre cada una de las opciones. En el caso de la independencia, el Comité de Recursos Naturales que presidía el senador Bennett Johnston tuvo informes del Congressional Budget Office, del Congress Research Service, además de la propia comisión, con técnicos que evaluaron muchas disposiciones con respecto a lo que tú me planteas. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? Bueno, pues los informes disponían que los que eran ciudadanos americanos continuarían siendo ciudadanos americanos, los nacidos en la República de Puerto Rico serían ciudadanos de la República de Puerto Rico, pero tendrían un tratamiento en los Estados Unidos como no migrantes. Por lo tanto, el tema del libre tránsito, el tema de la entrada y salida, el tema de la residencia en Estados Unidos o la educación continuarían vigentes tal cual si fueran ciudadanos americanos. En segundo lugar, con las protecciones también esenciales de la Constitución americana. En segundo lugar, en el tema del seguro social se iba a honrar a aquellos que recibían el seguro social, que es un derecho porque tú lo pagas, no es un beneficio porque te lo regalan. Tú aportaste al seguro social. Pero aquellos que estuvieran en ese momento aportando, se crearía un fondo en Puerto Rico para los mismos fines de tener la oportunidad de una asistencia social luego cuando tú eres adulto mayor. En el caso obviamente de veteranos se reconocerían aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que había un proceso de transición de cerca de 10 años en donde incluso la asistencia social directa, que son WIC, PAN, BECASPEL, esas se transferirían al gobierno de Puerto Rico en bloque para ser distribuidas por asistencia social de acuerdo a los niveles económicos y a la productividad de cada una de las personas. Y yo creo que en eso ha habido una narrativa de terror, de que una vez tú eres independiente te cerraron las puertas y estás como una especie de gueto en los tiempos de Hitler contra los judíos, que no podías salir, no podías escapar. Ese no es el caso. En la Unión Europea, por ejemplo, países independientes llegan a tratados para reconocer una ciudadanía común, la ciudadanía europea. En el caso de Europa, incluso una moneda común, la moneda europea. Si uno viaja a Ecuador, que es un país independiente, utilizan el dólar como moneda de cambio. En el caso de México, México tiene doble ciudadanía. Los que son ciudadanos nacidos en México y los que son nacidos de hijos ciudadanos mexicanos, pero nacen en los Estados Unidos, los reconocen como nacionales mexicanos y pueden entrar y salir sin ningún problema a México. Así que yo creo que estamos en otro mundo, un mundo multipolar, en un mundo donde esas barreras jurídicas, porque son jurídicas, básicamente se han ido amoldando a un mundo más interdependiente. Y lo que era la narrativa de la Guerra Fría, que creían tal vez mis abuelos y mis padres, que en aquel momento creo que no se justificaban, pero que hoy día sin duda alguna ha variado enormemente y ejemplos hay en el mundo entero de cómo se puede lograr. Christian Torres is a local musician that has garnered attention for his videos satirizing political issues on the island and abroad. Pues mami, tengo un trabajito nuevo, mira. Tengo mansiones y dinero como rey soy. Va pa' afuera, brother. Somos 60 millones y te vamos a sacar fuera trompa fuera. Actually, this morning I started listening to local radio, and every station has only two parties debating each other. You know, like one guy from the statehood party and one guy or girl from the Popular Democratic Party, and those other spaces have never been given an outlet to
communicate their message or their ideals. And obviously with social media, there has been that access to these new, they're not new ideas, they're super old ideas. Independence is an idea that the Americans, believed in when they declared their independence, but they've been suppressed so much in Puerto Rico until obviously the advent of these new mediums that have given people of all ages access to these ideas. And obviously the other two parties are trying to catch up, but it's kind of late, I think. Las redes sociales fueron esenciales porque esta campaña fue una campaña en donde tuvimos que enfrentar en el año electoral una pandemia, donde no podíamos tener contacto directo. Las campañas del Partido Independentista siempre son visitas a los pueblos, visitas casa a casa, contacto directo, llevar el mensaje, participar de foros, visitar escuelas superiores, visitar universidades. Nada de eso se pudo hacer. Así que tuvimos que utilizar las redes sociales como un instrumento para captar la imaginación de la gente, llevar el mensaje, poder romper con estereotipos, romper con lo que habían sido prejuicios históricos contra candidatos independentistas. Y para mí fue una plataforma esencial al resultado que logramos, porque lo que se producía de las redes sociales tenía también su caja de resonancia en los medios convencionales, ¿verdad? En los medios típicos, televisión, radio, prensa escrita. Y creo que en eso fuimos muy efectivos. Tuve la suerte en momentos en donde tanto en los debates como lo que fueron iniciativas de colocación de rótulos en comunidades, lo que era la impresión de camisas con expresiones políticas de campaña, eso la gente le animó, le avivó y las redes sociales fueron nuestro instrumento de comunicación, salvo los últimos 2 meses que ya habiendo bajado un poco el tema del contagio en Puerto Rico, se permitían ciertos tipos de actividad tomando en consideración las protecciones correspondientes, pero si no llega a ser por las redes sociales, era muy difícil competir con otros partidos que tienen mucho más acceso a dinero y por lo tanto más acceso a comunicación de su mensaje. Las redes sociales democratizaron la idea de que no necesariamente tienes que ser un partido cuyas finanzas se nutren de inversionistas políticos, de contribuyentes que buscan luego pasar factura a los gobernantes, pero daba un elemento de expresión a cualquier persona para poder comunicar las ideas propuestas del proyecto de Patria Nueva y de lo que nosotros estamos haciendo en la campaña, de videos, de anuncios, de comunicación, y la realidad es que yo creo que el resultado electoral que tuvimos, que de nuevo fue histórico, no hubiese sido tal si no hubiésemos tenido esas plataformas más democratizadas. Juan Dalmau credits the recent success of the Independent Party to the historical context. The Supreme Court had all by intents and purposes said that Puerto Rico is a colony. The country had been in an economic depression for 10 plus years. An anemic response from the U.S. and the heads of government in Puerto Rico after Hurricane Maria, the ousting of a corrupt governor. Then came the earthquakes where supplies had also been sequestered by the government. The electorate had woken up and aspired for change, giving the Independent Party 14% of the votes. Juan Dalmau has become one of the most influential politicians in the Independent Party's history and one of the most consistently progressive candidates on the ballot. He's become more vocal than ever and has yet to announce if he will be running in 2024.